La deuda en Estados Unidos está poniendo en riesgo a la economía de todo el mundo, porque finalmente muchos fueron, si bien no engañados, por lo menos sí creyeron en el poder que les entregaría Estados Unidos al ser su líder. Y precisamente ahora que la deuda de este país y su déficit presupuestario presentan las mayores amenazas para la economía global, muchos empiezan ya a cuestionarse si realmente Washington va a seguir siendo el líder a nivel mundial o finalmente estamos viendo el principio del fin de Estados Unidos. Una agencia gubernamental rusa, Roscongress, reveló que los 34 billones de dólares que Washington debe son matemáticamente imposibles de pagar. A través de un informe que publicó Roscongress, basaron su estimación en la relación actual entre el tamaño de la deuda y el ritmo al que están haciendo que esta misma siga creciendo, aunado a los ingresos presupuestarios que son cada vez más bajos, porque recordemos que los ciudadanos no tienen recursos económicos, los ciudadanos están en una crisis todo el tiempo y también vemos cómo los ciudadanos continúan este mismo ritmo de desaceleración económica y por supuesto también se están endeudando. Lo platicábamos previamente, sobre todo en el tema de las tarjetas de crédito. En mi canal Gaby López Informa les compartía cómo cada vez más los ciudadanos tienen deudas imposibles de pagar con los bancos. No pueden, porque utilizaban un ritmo muy interesante. El hecho de que la mayoría de los productos empezaran a incrementar su valor hizo que los ciudadanos utilizaran más sus tarjetas de crédito de una forma llamativa. Llegaban a los supermercados con su salario, por supuesto, y resulta que no les alcanzaba. Necesitaban un extra para comprar la mayoría de los productos, ni siquiera todos, pero la mayoría de los productos a los cuales estaban acostumbrados y sobre todo de primera necesidad. Así sucesivamente. Como no les alcanzaba, tenían que usar su tarjeta de crédito y decían, no hay ningún problema, el próximo mes lo repongo y listo. Llegaba el próximo mes y algunos productos incluso incrementaban un poco más su valor. Entonces, medio pagabas la tarjeta y la volvían a utilizar para poder comprar lo que no les alcanzaba con su salario. Ya ni hablar de darse un gusto, de ir al parque, de salir a cenar, de salir a divertirse. No. Los ciudadanos ya no tienen permitido hacer ese tipo de actividades porque económicamente no les alcanza. Los ciudadanos no tienen para pagar sus servicios. La energía eléctrica, la renta, por ejemplo, en fin, todo lo que se le tiene que pagar a un hogar. Aunado a los ciudadanos que también pusieron sus casas en hipoteca y tampoco pueden pagarla. No tienen dinero y dentro de muy poco podrían quedarse incluso sin hogar. El hecho de que los ciudadanos estén sufriendo económicamente y Estados Unidos continúe incrementando su deuda no para ayudar a la ciudadanía, sino para cualquier otra situación, te deja entrever la falta de no solo empatía, sino de interés del gobierno actual de realmente apoyar a la sociedad. Por eso, la deuda excesiva se continúa acumulando a tasas bajas, pero necesita ser financiada a tasas altas, que limiten también la actividad económica y al mismo tiempo reducen el flujo de caja. A mediano plazo, el servicio de la deuda estadounidense costará $1 billón al año. En este informe, se revela que el gobierno de los Estados Unidos no pueden resolver el problema reiniciando la imprenta este año, porque eso va a conducir a una mayor inflación. El país vio cómo los precios al consumidor se disparaban a los niveles más altos en las últimas décadas de este 2022. Esto llevó, obviamente, a la Reserva Federal a embarcarse en una serie de aumentos de tasas para poder controlar esta misma inflación. Pero llegará un punto en el cual ni siquiera
ni siquiera la Reserva Federal pueda como tal mantener este ritmo tan elevado de intereses y, por supuesto, tratar de controlar la inflación. Al presidente de los Estados Unidos no le importa porque se estima que ya se va. De acuerdo con las encuestas, Biden está a nada de salir de la Casa Blanca. El problema viene para el nuevo presidente, ya sea Donald Trump o cualquier otro. El problema que van a tener para tratar no solo de pagar esta deuda, sino hacerle frente a la inflación, definitivamente podría poner en graves aprietos al nuevo mandatario o mandataria. Esta deuda federal del gobierno de los Estados Unidos ya ha superado los 34 billones de dólares por primera vez en la historia. Esto a finales de diciembre. Ahora son $102,000 los que cada hombre, mujer y niño del país tiene que pagar. $102,000 por cada habitante del país para poder pagar la deuda pública de Estados Unidos. El problema es que los ciudadanos no tienen ni siquiera $1 en la cartera. Actualmente la deuda pública total de Estados Unidos es aproximadamente equivalente a la economía de China, de Alemania, de Japón, de la India e incluso el Reino Unido, pero todas juntas. La situación económica de Estados Unidos es tan grave que llama mucho la atención porque los medios de comunicación no comparten este hecho. Se revela poco a poco, pero finalmente lo ocultan, porque vienen las elecciones y necesitan presentar a un mandatario que, si bien tiene un problema económico el país, no es tan grave. China, Alemania, Japón, India y el Reino Unido. La economía de estas 5 naciones o potencias, como lo quieran llamar, es el valor de la deuda de los Estados Unidos. Y continúa avanzando. Antes de que se llegara a los 34 billones, se debían 33,900. En un día, Estados Unidos o Biden gastaron $100,000 millones. ¿En qué se gastaron ese dinero? Es algo que hasta la fecha no sabemos y muy posiblemente jamás nos vamos a enterar. En un solo día se gastaron $100,000 millones. Llama mucho la atención que es la misma cantidad de recursos que Estados Unidos quería utilizar para financiar sus proyectos. Apoyar a Ucrania con más de 60,000, apoyar a Taiwán con unos 15, apoyar por supuesto a Israel con los 13 que le pidió y darle un par de migajas a los republicanos para que se aquieten en la frontera sur. Lo que llama mucho la atención es que nadie quiere hablar de este tema porque es meterse con la economía de Biden. Pero el mandatario ya prácticamente se va. Los ciudadanos no quieren votar por él. Pero aún así están tratando de ocultar la grave situación económica de la nación. Y esto podía reflejarse en el resto de los países, sobre todo en aquellas naciones que utilizan, por supuesto, el dólar. El Ross Congress identificó la burbuja inmobiliaria global, mencionando sobre todo las quiebras de alto perfil de los promotores inmobiliarios chinos Country Garden y Evergrande. La volatilidad del mercado de valores estadounidense y las cuestiones demográficas son lo que han incluso dañado también la economía de otras naciones. La Fundación Ross Congress se estableció en el 2007. Este es un organismo clave de congresos y exposiciones a nivel nacional e internacional. ¿Con qué? Con un enfoque económico y social. Entre estos eventos que organizó recientemente se encuentra el Foro Rusia-África, que se celebró precisamente en San Petersburgo. Fue una reunión muy importante porque generó una mayor posibilidad de alianzas y negocios, proyectos entre Rusia y África. Hace unos días acaba de llegar grano completamente gratuito a varios países de África que tanto lo necesitan. También fertilizante completamente gratuito. Esto es lo que se logró
obtener de estas reuniones. Las predicciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso están pintando un panorama muy sombrío. Se ha llegado incluso a sugerir que a principios de la década del 2030, el gasto de Estados Unidos de derechos, programas obligatorios e intereses de la deuda podrían superar incluso los ingresos totales, acercándolo a un precipicio financiero. Y a medida que la cartera de la deuda del gobierno de Estados Unidos sigue creciendo sin cesar, alcanzando esta terrible cifra de 34 billones de dólares, las preocupaciones también de los economistas aumentan las llamadas urgentes a la intervención. El problema para Estados Unidos es tan solo el punto de partida. Cada ronda de estímulo fiscal acerca a Estados Unidos a un paso más a la insolvencia de la deuda. El estratega de JP Morgan, Michel Sembalest, reveló que la aparente tolerancia del mercado al deterioro de las finanzas públicas podrían cambiar en cualquier momento. Actualmente se están acostumbrando al deterioro de las finanzas públicas estadounidenses, que tendrán en algún punto consecuencias limitadas para los inversores. Pero un día esto podría cambiar. La analogía de la rana hirviendo. Poco a poco y llegará a estallar. Se anticiparon a las posibles presiones del mercado y de las agencias de calificación y por eso se afirmó que se esperaban reformas significativas, posiblemente incluyendo nuevos impuestos sobre la riqueza. Algo que es prácticamente imposible porque, sobre todo en el gobierno de Biden, se apoya mucho a los empresarios y nada a los ciudadanos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.